Estamos en comunicación telefónica con el doctor Marcelo Romero, quien es secretario de Seguridad de la Nación, con quien voy a hablar de este tema, por supuesto, vamos a hablar, a quien le agradezco además que entiendo en jornadas difíciles nos atiende al teléfono. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Rosario Agostini y Anita Aramayo lo saludan. ¿Cómo está usted? Buenos días, un gusto saludarlos. Gracias por llamar. Muchas gracias a usted por atendernos. Por favor. Doctor, ¿qué evaluación hace de lo que pasó ayer en la calle? Y yo hago, especial hincapié en esta persona que tiró pimienta y terminó afectando a una nena que estaba allí porque la llevó su mamá para después culpar a la policía y esta gente que estaba vestida de naranja como si fueran auxiliares de salud y que aparentemente son en realidad de organizaciones de derechos humanos. Bueno, usted lo estaba diciendo perfectamente y muy claramente en la introducción. La protesta, el reclamo, la expresión, la libre expresión, está garantizada no solamente por la Constitución, nuestro texto madre, sino también por el propio gobierno y fundamentalmente por las fuerzas del orden. De hecho, las vallas que se colocan en derredor del Congreso en esta oportunidad, justamente para garantizar la expresión pública, para garantizar a aquel que se quiera expresar fundamentalmente en contra. Es más, le digo, aunque parezca extremo, está garantizado hasta el insulto a la autoridad. Ya hace muchos años, Sí. afortunadamente, ha sido derogado el desacato. ¿Se acuerda aquella figura Sí, del Código Penal que penaba, que sancionaba cuando uno agredía verbalmente o insultaba a un funcionario? Hoy los funcionarios estamos sometidos a la crítica pública, a la crítica periodística, que es válida, y también a la crítica del pueblo, que en definitiva es el último destinatario de nuestros aciertos y desatinos, ¿verdad? claro. Ahora, esto no tiene absolutamente nada que ver con ir en pie de guerra contra las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden están quietas, esperando tener que volver a sus destinos sin tener que actuar, sin tener que usar sus escudos, sus palos, el gas pimienta u otros elementos que tienen justamente para ejercer el poder de policía, el poder de la Ok. fuerza, la fuerza pública del Estado. Fíjese que la mayoría de las acciones fueron provocadas por manifestantes que no tienen nada que ver con la protesta, que Tal fueron cual. justamente a combatir con la policía. Es más, no solamente personas disfrazadas de la Cruz Roja o de entidades de salud pública, sino también disfrazadas de periodistas. O sea, ningún periodista va, y usted, no se lo voy a decir a usted que es una profesional de la palabra y de la prensa, hoy se puede grabar en video desde 1000 metros y se ven hasta las gotas de transpiración. Lo vemos en los partidos de fútbol, en los mundiales, Lo voy a en los Juegos interrumpir, Olímpicos. doctor. Lo Sí, interrumpo. En realidad claro. nosotros que tenemos, nosotros hemos vivido 17 años en manifestaciones de Milagro Sala, etcétera, y sabíamos de la Sí, violencia. Por lo tanto, algún ejercicio tenemos de claro. lo que es, bueno, ir a cubrir cuando tampoco los celulares eran tan buenos, por otro lado. Pero ningún periodista que quiera ir a cubrir lo que pasa se pone en el medio o se pone del lado donde vas a recibir o piedras o golpes del lado de la policía. Uno sabe, como periodista ya sabemos dónde te tenés que ubicar, porque si la idea es ir a contar lo que pasa. Otra cosa es ir a ser víctima o hacerte el víctima para acusar a la policía, etcétera, ¿no? Son cosas bien distintas. El ejercicio del periodismo es, me pongo en un lugar para mostrar y para contar lo que ocurre. Otra cosa es, me pongo en el medio para recibir un balazo de goma y así culpar a la policía que va contra los medios, ese tipo, ya sabemos cómo funciona, perdón. No, al contrario, fíjese usted cómo lo explica en forma tan sencilla, mucho mejor que yo. Existen hasta los corresponsales de guerra, es decir, el extremo máximo del periodismo de riesgo y no están en la línea de fuego. Obviamente que no hay que estar justamente en el movimiento del palazo que se Claro. está dando al revoltoso, porque la va a ligar uno. Permítame hablar en criollo, Es que es ¿no? así. O sea que evidentemente no son periodistas, no son fotógrafos, sino gente que se mimetiza con esa sagrada función para después decir la policía nos está reprimiendo. La policía o la Fuerza de Seguridad Federales reprime cuando hay una agresión. No hay represión preventiva.
Justamente, Ok, permítame el juego de palabras. sí, sí, La prevención es colocar una valla, proteger los bienes públicos, sobre todo los bienes federales, como en el caso del Congreso. No se va a permitir no solamente la agresión al personal, sino también la agresión al patrimonio público, el piedrazo, el palazo, el botellazo. Es lógico que no se permite. En ningún país del mundo se permite. Ni en los países campeones de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión, como por ejemplo Francia, país progres si lo hay, se permite ese tipo de excesos y lo vemos por televisión. ¿Usted sí, sí. recuerda hace unos años los chalecos amarillos? ¿Cómo la ligaban? No, Cuando se me ha excedían. tocado estar en Berlín en una manifestación y le puedo asegurar que la policía, a uno le teme, realmente le teme a la fuerza de seguridad. Yo estaba como espectadora, como turista, digamos, Claro, y claro. realmente le teme a la policía y hay mucha gente que no se anima a hacer un desmano o lo que fuera, justamente porque saben de la fuerza, que la fuerza pública es fuerza pública, efectivamente. Exactamente. Ahora, todo lo demás y las opiniones que se puedan dar respecto de la ley, del decreto, de la discusión, es válida. Yo no estoy a la altura, yo soy un funcionario de la seguridad, integro este gobierno, obviamente, así que no me corresponde hacerlo, pero se puede opinar, claro que sí, se puede criticar al presidente, a los legisladores, a nosotros, a los funcionarios del gabinete, claro que sí. Bienvenida sea la crítica. De hecho, yo ejercí como fiscal tantos años y bueno, usted conoce la ciudad de La Sí, Plata. sí. Todos los días, de lunes a viernes, sábado y domingo no, porque no trabajan, de lunes a viernes teníamos una marcha en la puerta de las Fiscalías de La Plata, ya sea porque habíamos detenido a una persona, ya sea porque la habíamos liberado. Todas las marchas con saludos incluidos a nuestras madres, hermanas y una lora que yo no tengo. Ahora, esto es así, es parte de nuestro trabajo. O Claro. sea, nosotros no nos podemos ofender porque nos insulten. Al contrario, no es agradable, le estoy sincero, no es agradable, usted lo sabe, Sí. pero estamos sometidos, nadie nos obliga a estar en la función pública. Todo lo demás es exceso, todo lo demás es ilegal y yo estoy consustanciado personalmente con la labor de nuestra ministra, de la doctora Patricia Bullrich. Sí. Ella cumple con la ley. De hecho, cada vez que hay un tipo estas manifestaciones con heridos y demás, hay una investigación judicial, porque es obligación del Ministerio Público Fiscal y de los jueces tomar intervención cuando hay detenidos, cuando hay heridos, cuando hay daños, y nunca hay sanciones a los policías, a los efectivos de seguridad, porque actúan en el cumplimiento de su deber, cumplen con una orden superior en el marco de la ley, se defienden de agresiones ilegítimas y defienden a la comunidad también, porque justamente ellos tienen, como usted también lo dijo, la fuerza pública, son los titulares de la fuerza pública, Claro, ¿no? tal cual. Bueno, doctor, la verdad que podría hacerle muchas más preguntas respecto de esta Sí, situación, pero lo convoqué y le agradezco su generosidad. Usted ha sido fiscal y sí, hoy está en un cargo ejecutivo en el marco del Ministerio de Seguridad de la Nación. Y hace un par de días atrás, el 9 de septiembre, eh, usted aludió en un Twitter al Día Mundial contra las Falsas Denuncias de Género y sí. dijo, vaya mi reconocimiento y admiración para todos los colegas quienes, perdón, a lo largo y a lo ancho del planeta luchan contra este verdadero flagelo sobre las falsas denuncias. Y me parece muy importante conversarlo, porque de esto se habla muy poco. Evidentemente es un discurso que está, diría yo, en el marco de lo que no es el discurso hegemónico. No se habla de las falsas denuncias, no hay acciones, por lo menos de los estamentos jurídicos o judiciales, perdón, que castiguen con vehemencia la falsa denuncia. Y la verdad es que digamos, mucha gente las padece, muchísima gente las padece. Y jueces de primera instancia y o fiscales, lo único que hacen es o poner una perimetral copiando y pegando textos ya escritos, perdón, o directamente deteniendo casi sin justa causa, sin tener ninguna prueba, a algunas personas. La pregunta que le quiero hacer es, usted como funcionario, además, sabemos que como fiscal tiene toda la experiencia, ¿cómo mira esta situación y cómo se puede comenzar a resolver esto de las falsas denuncias en nuestro país? Vea, es un tema complejo y muy triste, porque si bien ya he dejado la magistratura fiscal después de 25 años como fiscal y 35 en el Poder Judicial, veo que en los últimos, yo diría 40 años, Sí, se ha construido ideológicamente
un derecho penal y un derecho procesal penal paralelo. Fíjese que usted lo estaba diciendo también, perfecta y claramente, que hay delitos políticamente correctos. Y yo le voy a Perfecto. hacer un arbolito de ejemplos. Arriba, bien arriba, los delitos de lesa humanidad. Inmediatamente después, los delitos de violencia institucional, por ejemplo, contra la policía. Después, la violencia de género. Y último, pero no menos importante, los abusos sexuales cuando exclusivamente el imputado es un varón, nacido varón, ¿no? Digamos, Ujú, sí, sí. con órganos sexuales masculinos. Esos delitos son políticamente correctos. Ahí nadie dice absolutamente nada de la cárcel, de la pena, cárcel y castigo, que se pudran en la cárcel, que no salgan. Fíjese lo que ha pasado y lo que está pasando con los imputados y condenados por delitos de lesa humanidad. Sin hablar de los delitos que cometieron, y lo recalco, sin emitir opinión de los Claro. delitos que cometieron, que están justamente sancionados por todas las instancias judiciales. Ahora, cuando están en la cárcel, cumpliendo la condena que justamente, tengo que aclararlo una y otra vez, que justamente aplicó el Poder Judicial, son presos en igualdad de condiciones, repito, en igualdad de condiciones que todos los demás detenidos. Tienen derecho a la visita, tienen derecho a la visita íntima, familiar, que no Ujú. necesariamente es una visita sexual, es una visita en privado con el núcleo familiar, tienen derecho a la prisión domiciliaria, tienen derecho a la libertad condicional, etcétera, etcétera. Todas estas cosas se han negado sistemáticamente por el Poder Judicial. Es decir, que hay una desigualdad ante la ley. Lo Claro. mismo la violencia institucional, es decir, cuando los imputados de exceso en el uso de sus funciones son policías o integrantes de la fuerza de seguridad. Ujú. Por supuesto que inmediatamente después viene la violencia de género. Delito gravísimo, gravísimo, que el Poder Judicial y el Ministerio Público, justamente como órgano investigador, tiene serias facultades para serias dificultades, perdón, para llegar a la verdad, porque por lo general son delitos que se cometen en la intimidad. Claro. Son delitos donde no hay testigos, son delitos donde la prueba es escasa, donde hay un déficit probatorio. Ahora, todo esto se solucionó de una manera absurda. Decimos, bueno, metemos preso al varón porque yo te creo hermana. Es Sí. decir, fíjese cómo hemos suplido el sistema de apreciación de la prueba por un eslogan. Un Claro. eslogan que Por una cuestión podrá de fe. tener, ¿cómo? Por una cuestión de fe. Por una cuestión de fe, pero una cuestión de fe que no es igual para todos los casos. Claro. Fíjese el caso de ahora de la señora ex primera dama. Yo te creo hermana, pero no tanto. Claro. Depende del color de político que tenga el agresor. Exactamente, depende del color político, del color ideológico. Entonces, esto es lamentable. Esto es Ujú. lamentable porque esto no significa no perseguir la violencia de género. Esto no significa no creerle a la víctima. Cuando era fiscal, yo vi a cualquier víctima, uno le cree, claro que le cree. Si no, lo estaríamos procesando por falsos Claro. testimonios o por falsa denuncia a todo el mundo. Pero uno le hace saber las penalidades de la falsa denuncia. Es un delito la falsa denuncia. Las penalidades del falso testimonio. Es un Sí. delito el falso testimonio y un delito muy grave cuando es en contra del imputado, hasta 10 años de prisión. Ahora, hay un montón de casos, lamentablemente, donde las garantías constitucionales brillan por su ausencia. Fíjese que existen, y esto emitido por los superiores tribunales de justicia de cada Ujú. provincia, o sea, las cortes provinciales, Sí. el manual para juzgar con perspectiva de género. Entonces, fíjese, o sea, el único manual que deberían tener los jueces para juzgar es primero los pactos internacionales, la Constitución Nacional, las constituciones provinciales, el Código Procesal y el Código Penal. No hay otro manual. No sé si soy Claro. claro en Sí, esto. claro. Sí, claro. La perspectiva de género, que es muy interesante para estudiar y muy valiosa, no puede, bajo ningún concepto, suprimir el debido proceso. No puede, bajo ningún concepto, invertir el onus probandi. ¿Qué es esto? Los abogados hablamos siempre en complicado Sí. En para latín. complicar la vida, nada más. El onus probandi es la obligación que tiene el Estado de destruir la situación de inocencia, la presunción de inocencia. Toda persona que comete un delito, desde el más simple, el hurto de una lapicera, hasta el peor de los delitos que nos podamos imaginar, el Mm. genocidio, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Quién debe demostrarlo? El Estado. El imputado no debe probar su inocencia. El imputado no colabora, no debe colaborar y no debemos esperar su colaboración. Fíjese el caso Loan, vamos a poner un caso que está en plena vigencia, sin Sí, hablar de la investigación. sí. Muchísima gente se enojaba porque los imputados decían mentiras. Es un derecho que tienen.
Ujú. podrá causarnos rechazo, podrá causarnos repulsión en determinados delitos. Es una garantía que tiene el imputado. El imputado no debe ni tiene que colaborar con el Ministerio Público Fiscal, no tiene que colaborar con los jueces. Puede mentir. Parece, nos causa rechazo, bueno, pero puede mentir, lo garantiza la Constitución. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo. Ahora, un sistema que diga, yo te creo hermana y no le creo al varón, porque todo hombre es violador, ideología pura, y transformarlo eso en una verdad jurídica, una verdad judicial, es abominable. Hay casos también donde ocurre, y esto, digamos, charlando con altas autoridades del Poder Judicial y de acá de Jujuy, casos donde las denuncias se utilizan de hombres y mujeres, porque es increíble esto, pero de hombres y mujeres en los organismos, las instancias de violencia de género, al solo efecto de eh, complejizar los juicios de divorcio que se dan en los tribunales de familia, Sí, o para impedir o para extorsionar, digamos, al papá y que no pueda ver a los hijos, o a la mamá que no pueda ver a los hijos, o a los abuelos para que no puedan ver a los nietos, etcétera. Digo, hay una sobreutilización, banalización de la presunta violencia de género para afectar en realidad o para complejizar, insisto, cuestiones que tienen que ver con divorcios, situaciones familiares, digamos, que transitan los tribunales de familia. Y, digamos, frente a esta ideología un poco extraordinaria de jueces que además no solicitan pruebas, no las producen, no les importa y copian y pegan y ponen perimetrales a cualquiera por cualquier razón. Por ahí en Buenos Aires, usted es de La Plata y debe saber, sí. nosotros, por ejemplo, Jujuy, qué sé yo, San Pedro de Jujuy o lugares más pequeños, somos ciudades muy chiquitas. Ponen una perimetral de no sé cuántos metros y directamente nadie puede ir al centro, porque te vas a Claro, terminar cruzando, ¿no? claro. Digo, y hay una especie de yo te creo hermana, siempre y cuando, porque también hay homofobia, bueno, hay de todo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo haces para defenderte de esto? ¿Por qué? Porque, reitero, nadie pide una prueba, nadie pide pruebas, y si todo eso se presenta en los tribunales de familia, de hecho hay un senador que está haciendo uso de esas circunstancias, pero no lo voy a mencionar, en el marco Sí. de su propio divorcio, por eso marco a un hombre, porque no siempre son las mujeres, pero ¿cómo se hace para defender? Digo, no hay, porque si yo lo acuso a usted falsamente, no sé, de intento de homicidio, pues si se demuestra que yo lo acusé falsamente de intento de homicidio, yo creo que sería justo que yo sea juzgada con la misma pena del delito que yo lo acusé falsamente a usted. Porque todo el mundo se ríe en la cara del acusado falsamente porque saben que no pasa nada. Mire, la verdad que está dando una clase de derecho, no es salamería, ¿eh? Fíjese el infierno que hemos abierto. Y digo hemos, porque Sí, tampoco quiero escaparle a la responsabilidad, porque fui fiscal hasta hace 5 minutos, ¿no? Hemos abierto las puertas del infierno porque son todas consecuencias que tal vez no fueron queridas cuando se planteó el tema de la perspectiva de género. Pero claro, incide directísimamente en los procesos de familia, en los procesos de divorcio específicamente, a veces también en las divisiones que se producen después de los divorcios, divisiones económicas, ¿no? claro, sí, sí, Patrimoniales. sí. Hemos abierto una puerta gigantesca. Ahora, claro, todo esto es diagnóstico, es contar un poco lo que todo el mundo sabe, su audiencia esto ya lo sabe. ¿Qué hacer frente a esto? Pero claro, no es un tema que se pueda resolver hoy, mañana o Ujú. pasado, porque yo le cuento cómo había que, o cómo hay todavía, no creo que haya cambiado, cómo hay que aprobar los exámenes de los consejos de la magistratura. El Consejo de la Magistratura es el organismo constitucional que selecciona a los abogados y abogadas para ser presentados ante el Poder Ejecutivo en una terna Sí. vinculante para después el poder Legislativo darle acuerdo. Es un proceso larguísimo, donde la política está presente, ¿eh? Tampoco podemos negar eso. Pero bueno, así está previsto en nuestra Constitución que un abogado o una abogada se convierta en magistrado judicial. En materia penal, nadie se convierte Nadie se convierte en magistrado si no sabe de memoria el catecismo zafaroniano.
el catecismo abolicionista del derecho penal, donde el delincuente es la víctima del sistema capitalista neoliberal que lo excluyó, quitándole oportunidades y que ahora lo selecciona para prisionizarlo. Lo aprendí de memoria. Tremendo. Ahora, claro, pero tampoco se convierte en magistrado judicial aquel que no repite como loro o como lora el tema de la perspectiva de género. Sí. Tampoco va progresando en la carrera judicial. No progresa en la carrera judicial aquel que no es tachado como posible futuro magistrado por los organismos de derechos humanos que sabemos que están cooptados por la izquierda. Sí. Lo sabemos, o sea, Sí, sí. el que lo dice, el que niega esto realmente es un farsante. Esto sabemos que están cooptados. Cuando los derechos humanos son universales, Ujú. justamente se llama Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea que el magistrado o la magistrada o el aspirante a la magistratura ya desde el minuto cero está imbuido de esta ideología. Si no, no se convierte en magistrado. Y si se convierte en magistrado, supóngase, ¿cómo hice yo? Y bueno, en aquella época todavía Zaffaroni no era el gurú, Claro. yo en el 98 accedí a la magistratura, pero era Luigi Ferraroli, el italiano. Había que repetir hasta el cansancio la palabra garantismo. Había que decir, buen día, garantismo. ¿Cómo le va, garantismo? ¿A dónde va, garantismo? Entonces, de esa forma, uno convencía de que era un garantista, cuando en realidad el garantismo es el cumplimiento de los postulados constitucionales. Está bien ser garantista. Después se lo equiparó a la teoría zaffaroniana, que es un error, porque Ujú. Zaffaroni en realidad es abolicionista. Él quiere destruir el derecho penal, él y sus adláteres, Sí, ¿no? sí. Ahora, con el tema del género, hay toda una corriente ideológica muy poderosa, donde se denuncia a los magistrados judiciales cuando no juzgan o no proceden con perspectiva de género. Y la perspectiva de género traducida al proceso es creerle a la víctima bajo todo concepto. Más allá de las pruebas. Muchísimo más de las pruebas, sin las pruebas. Ok. Sin las pruebas. O sea, yo le creo a todo denunciante. Yo, cuando era fiscal, le creía a todo denunciante. Porque viene una persona, se sienta frente a mí, declara bajo juramento que va a decir la verdad y dice, me robaron, me violaron, intentaron estafarme. Yo le creo e empiezo a investigar a esa persona y a la circunstancia si realmente hay elementos como para imputarle. Ahora, si yo descubro en esa investigación que la persona me mintió, o por lo menos que haya una discordancia, lo vuelvo a llamar. Ahora, no se lo puede volver a llamar en el tema de género para no revictimizarlo. Perfecto, entonces me quedo con la declaración original. Viene un testigo y dice, sí, sí, yo lo vi. No le puedo volver a llamar al testigo porque tiene que hablar de la persona víctima, entonces la revictimiza. Bueno, no la llamo. Me quedo exclusivamente con lo que dice. Si el día de mañana cualquier persona dice, fulano de tal me violó hace 25 años, no hay ninguna posibilidad de encontrar algún vestigio, ninguna, físico, ¿no? Sí, claro. Prueba científica. Sí. Pero le tengo que creer a la hermana. Yo te creo, hermana. Y con eso alcanza para escracharlo en redes sociales, en la televisión, y no pasa nada. Es lo que usted dice, no pasa nada. Le pongo un ejemplo que no tiene que ver con esto, para tomar real dimensión. En los juicios orales, cuando se producían hechos en la cárcel, homicidios, violaciones, Sí, lesiones sí. graves y demás, venían los testigos que también eran presos. Claro. En la cárcel, por códigos carcelarios, nadie sabe nada, nadie vio nada, nadie conoce a ninguno, Y son todos inocentes. son todos inocentes, me estoy comiendo un garrón, pero uno le preguntaba al testigo detenido y decía, no sé, no me acuerdo, no, la verdad que yo no estaba, estaba durmiendo, o sea, nos mentían en la cara. Sí. Uno les advertía que estaban ahí como testigos y que esa mentira iba a ser un falso testimonio. Y se reían, como diciendo, ¿y a usted le parece que yo voy a preocuparme si tengo 25 años de pena de condena por un proceso por falso testimonio? No les interesaba el falso testimonio, no les Claro. importaba, porque el falso testimonio para ellos era una caricia, era una cosquilla. Bueno, hoy en día el falso testimonio, la falsa denuncia, es una cosquilla, porque el daño ya está hecho. Sí, Entonces, absolutamente. la pregunta que usted me hizo, que no quiero eludir, ¿cómo se hace? Y hay que retroceder a 35 años atrás.
Es muchísimo. Cuando se estudiaba a Soler, a Fontán Balestra, a Núñez, el derecho penal clásico argentino, esto no significa no estudiar a Zaffaroni, ¿eh? No significa no estudiar a los nuevos autores, no significa no estar actualizado con la jurisprudencia. Ahora, fíjese que usted utilicé la palabra jurisprudencia. La prudencia es la mayor virtud del juez, es la mayor virtud del magistrado. Sin prudencia, un abogado no puede convertirse en magistrado. Esto que estamos hablando es exactamente lo opuesto a la prudencia. ¿Puede ocurrir un proyecto de ley que sancione la falsa denuncia, también el falso testimonio tal vez, con mayor pena? Porque hoy yo conozco gente que pasa por las comisarías y por tribunales denunciando a diestra y siniestra, teniendo después, digamos, convirtiéndose en el diablo, porque cuando la persona denunciado, la persona perseguida por esas personas, ven a ese denunciador serial, al querulante, que también debiera estar, el querulante debiera ser también figura penal en nuestro país. Se habla mucho en España, de hecho hay jurisprudencia en España, pero acá no. Hay gente que se dedica solo a denunciar y que tiene un contexto de denuncia permanente, se convierten en el diablo, las personas lo ven y huyen porque saben que le dicen hola, van y dicen ante cualquier... Bueno, acá tenemos una jueza que realmente pobrecita es, tiene ya varios jury presentados, pero bueno, Poder Judicial no ha efectivizado todavía esos pedidos, pero van y denuncian cualquier cosa mintiendo, diciendo barbaridades y nadie pide ni una prueba. Por lo tanto, digo, ¿es posible un proyecto de ley para castigar duramente la querulancia por un lado y por otro lado la falsa denuncia con delitos, con penas iguales a las que, digamos, son objeto de la falsa denuncia? Pues si no, no encuentro otra salida. Es una buena herramienta. Las leyes son palabras. Recordemos Sí, que son palabras, oraciones subordinadas, proposiciones. La ley sola no alcanza. Yo creo que necesitamos magistrados y magistradas que, como decía el maestro Banossi, sí. actúen con energía jurisdiccional, que haya un magistrado o una magistrada valiente que se enfrente a cualquier tipo de ideología y diga, esta persona haya cometido lo que haya cometido, ya fue juzgada y tiene derecho a la libertad condicional y tiene derecho a la salida transitoria. Esta persona tiene derecho a ser visitada, esta persona tiene derecho a rehabilitarse. ¿Por qué? Porque vivimos en un país donde hay igualdad ante la ley, donde no debe haber y donde no se permiten las desigualdades. Esto no es una autocracia, esto no es una monarquía, esto es una república representativa y federal. El día que logremos tener un cuerpo de magistrados y magistradas con esa valentía y esa energía jurisdiccional, las cosas van a volver a su cauce. Lo que no significa que no pueden equivocarse, como Claro, seres sí, humanos sí, que son, obvio, pero para eso están las instancias. Ahora, totalmente. si cada juez o cada jueza está pensando que va a ser escrachado, que va a salir en Twitter, que le van a hacer una marcha o que va a perjudicar su carrera, pero que a su vez tiene miedo, y esa es la palabra, tiene miedo, entonces ahí estamos mal. Ujú. Y lamentablemente lo que se ha logrado es que haya magistrados, no digo todos, algunos que tienen una debilidad moral. No son corruptos, no estoy hablando de corrupción, que también los hay, lamentablemente. Sí, Estoy sí, hablando de personas que tienen miedo. Y con miedo no se puede ser magistrado. Ahora, el miedo es un sentimiento humano. Si usted me dice, ¿usted sería bombero? No, la verdad que no. Yo tendría miedo de enfrentar un incendio. sí, ¿Usted claro. sería guardavida? No, la verdad que no. Tengo miedo a ahogarme con la víctima. Ahora, ¿usted tuvo miedo contra el fiscal? No, no tuve miedo contra el fiscal. Y por eso creo que pude cerrar una carrera, qué sé yo, dentro de los marcos Sí, de sí, la sí, honorabilidad. Después se claro. podrá criticar o no mi actuación. Ahora, si tenemos magistrados con miedo, pero ese miedo está justamente eh, previsto de antemano, porque acá está la trampa, se logra o se ha logrado un poder judicial y un ministerio público sometido a estos poderes. No es ya el llamado telefónico, no es ya la presión, no, no, es simplemente la amenaza de aparecer en un Twitter y que el magistrado, permítame la expresión grosera, Sí. se orine encima. Sí, sí. Además de eso, también, digamos, hay que decir que hay gente que ha llegado, por lo menos en las provincias, ha llegado juez o a secretario de juzgado o a defensor de no sé qué derechos, sin la debida, a ver, capacitación. Bueno, a veces pasan cosas en la política y eso también afecta muchísimo.
Y además, aquel juez que quiere llegar a ser juez de cámara o lo que fuere, sabe que también tiene miedo, porque depende de la política y al final siempre se mete la cola, porque acá estoy hablando ya de lo más local, ¿no? Es decir, de las provincias, no tanto de la nación. Bueno, doctor, la verdad que la charla es excelente. Quería por último, lo último que quería conversar con usted, y espero que se repita esta charla tan amena. Con mucho gusto. Hay honda preocupación, muchísima preocupación. En estos días estuve conversando con gente del Poder Ejecutivo Provincial de acá de Jujuy y también del Poder Judicial, altísimas autoridades, que se muestran absolutamente preocupados por lo que ocurre en Salta. ¿Qué pasa en Salta? Usted sabe allí la Ruta 34. ¿Qué es la Ruta 34? Bueno, es una ruta por donde, según estas autoridades, digamos, ingresaría la droga que luego se vende a través de la hidrovía, la que sale a través de la hidrovía. Y me decían, Sí. hay narcocriminalidad, hay organizaciones criminales, ha aumentado exponencialmente el número de homicidios en los 2 últimos años. Lo último que pasó fue 2 personas que fueron, bueno, tiroteadas, digamos, muertas, ahí que dejadas al costado de la ruta. Me dice, hay mensajes mafiosos, estamos muy preocupados. ¿Por qué en Jujuy estamos preocupados? Porque a nosotros nos rodea Salta, claramente, y obviamente somos permeables a que aquello que pasa hoy, digamos, en cercanías de la frontera con Bolivia, por el lado de Salta estoy hablando, cruce a nuestro territorio. Entonces hay como mucha preocupación y me decían, el gobierno nacional está haciendo un operativo espectacular, que es el operativo Bandera, en Rosario, pero necesitamos que nos presten atención acá en Salta, porque, digamos, estamos ante un problema que va a tener Tucumán y nosotros, claramente, porque somos permeables. Quería contarle esto, porque también quería conocer, bueno, si ustedes están en conocimiento de esta situación, si han hablado con ustedes o cómo se toma esta realidad que está pasando en Salta. Sí, sin ninguna duda es una de nuestras preocupaciones y fundamentalmente uno de los objetivos de la señora ministra y de todo su equipo. Es cierto que Rosario fue una prioridad, pero eso no significa desconocer otras realidades como la salteña, con una frontera importantísima Sí. con Bolivia y con Paraguay. Y se está trabajando. Le puedo asegurar, lo puedo decir oficialmente, que se está trabajando con los comandos unificados, con todas las fuerzas federales y fundamentalmente con el sistema de inteligencia criminal que depende de la señora ministra. Esperemos que comiencen a verse los resultados como se vieron en Rosario. No va a ser solamente en Rosario y no Bien. va a ser solamente en Salta, sino en otros puntos, como también en la triple frontera de Brasil y Paraguay, Sí. la triple frontera de Misiones, pero se está trabajando y hubo que reconstruir algo que se vino lamentablemente destruyendo con el paso de los años. Esto no significa echarle la culpa a los que estuvieron, porque eso no es mi estilo, pero le puedo asegurar, bajo palabra de honor, que se está trabajando y mucho, pero los resultados todavía no se ven. Le puedo asegurar que no se descansa. En este momento justamente estoy de viaje por el interior, trabajando para informar a la señora ministra sobre estos temas. Más no puedo decir, no es que me haga el misterioso, No, sí, me pero imagino, me estamos imagino. con muchas restricciones de información y, bueno, y de confidencialidad, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación. La verdad es que le agradezco realmente y además hacerle llegar también la satisfacción por la gestión tanto de la ministra Patricia Bullrich como la suya propia. Se nota en la Argentina un cambio y la aplicación de la ley y eso no es poca cosa. Todos creían que era imposible. Nosotros de Jujuy ya lo habíamos vivido, sabíamos que era posible, sabíamos que se podía contra los piquetes, liberar las calles, etcétera. Y todos en Buenos Aires con quienes yo hablaba me decían, no, es imposible, no, que no. Bueno, lo lograron y creo que eso merece también, por supuesto, un enorme reconocimiento. Le agradezco el tiempo y que tenga buena semana. Muchas gracias. Gracias a usted. Hasta pronto. Un beso grande. Adiós. Chao, chao. Adiós.